Cordial saludo. Mi nombre es Olman Andrés Bernal, estudiante de la UNAM. A continuación les voy a hablar sobre el programa de vigilancia epidemiológico para control de riesgo auditivo. Vigilancia epidemiológica para riesgo auditivo. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Identificar, prevenir y detectar patologías auditivas para controlar y reducir los factores de riesgo asociados. Como tal, las patologías ya presentes en personas o grupos sociales que han estado expuestos a prolongados periodos de tiempo bajo condiciones de ruido alto. Eh, Antes de seguir, sí es importante diferenciar o encontrar la diferencia entre sonido y ruido, ya que pues estas dos, estas dos formas de que escuchamos a diario pues se diferencian bastante. El sonido es la prolongación de ondas elásticas, ya sean audibles o no, generalmente asociadas a la música. Eh, En sí el sonido consiste en ondas sonoras que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas en el cerebro. Por lo general la asociamos con la música o esos sonidos rítmicos que no generan malestar al escucharlos. El ruido como tal son todas aquellas sensaciones auditivas que resultan molestas para el oído. Por ejemplo, el sonido de un avión, el sonido de un taladro, el disparo de una pistola, son ruidos que el impacto auditivo es bastante alto y pues nos generan en muchas ocasiones hasta daños en la salud auditiva. Como se clasifican por encima de 65 decibeles, ya se considera inconfortable el ruido o sonidos después de los 130 decibeles hasta los 160 se consideran una sensación dolorosa, incluso devastadora para el oído interno, que se puede generar debido a estas molestias, pues enfermedades por riesgo auditivo. Entre ellas encontramos la hipoacusia, que esta consiste eh, es cuando existe un obstáculo en el mecanismo de transmisión del oído, ya sea en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, pero el oído interno no se encuentra dañado, lo cual hace que la integridad del oído interno sea nula, por, la, por lo cual en ocasiones solo basta con retirar el cerumen que se acumula en el oído o con intervención quirúrgica. Está la hipoacusia conductiva, eh, que es la que acabo de mencionar, y está la hipoacusia neurosensorial. Aquí el problema sí radica en el oído interno, generando dos tipos de hipoacusia, que son la cocleares y la retrococleares. Y la hipoacusia mixta, que es la que reúne la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. Pues en esta participan las dos ya mencionadas. Tenemos la neurinoma del acústico, que es un tumor, esto ya es un tumor que se origina en el conducto auditivo interno. Y la otitis, digamos que es la más común y la más escuchada, es la inflamación en el oído y los tejidos y partes del mismo. Ya como tal, el desarrollo del programa consiste en 8 fases. Eh, la primera es la identificación de peligros y valoración de los riesgos con respecto al riesgo auditivo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer la identificación? Directamente en el área de trabajo, según las actividades realizadas y procesos con riesgo auditivo, así como la población expuesta. ¿Sí? ¿Qué tanta población está expuesta, digamos, dentro de una organización? Y asimismo vamos a identificar todas estas condiciones inseguras que nos van a generar un riesgo a la salud de los trabajadores. Em, ¿Basados en qué? En estadísticas derivadas de estos estudios, se toma como referencia el registro de ausentismo por incapacidad médica, ya sea por enfermedad común o laboral, el registro de accidentes de trabajo,
haciendo preguntas relacionadas con patologías auditivas. El médico siempre deberá realizar los diagnósticos de condiciones de salud. Aquí se contemplan variables para cada trabajador para facilitar al médico identificar factores de riesgo auditivo. Aquí se pueden realizar exámenes de audiometría con el fin de identificar y clasificar una población. Em, Como les dije, las audiometrías entonces se realizan para determinar qué tan dañada, entre comillas, está o afectada en su salud está cierta población dentro de una organización o empresa. Eh, Encontramos las fases de intervención que se dividen en dos fases de intervención primaria. Está enfocada a la prevención de enfermedades de riesgo auditivo, como, como con planes de capacitación, inspecciones a puestos de trabajo y áreas comunes y primeros auxilios, protocolo de primeros auxilios. Y la segunda, intervención secundaria, que está enfocada a la población expuesta. ¿Cómo se desarrolla? Con control por parte de la EPS para determinar con un médico especialista su gravedad. También se debe hacer jornadas de audiometría. Estas jornadas de audiometría o controles médicos ocupacionales, por lo general se recomienda que se hagan periódicamente en intervalos de 6 o a un año. Es deber realizar fases de evaluación. Esta tiene como objetivo medir, controlar y ajustar las acciones programadas versus las realizadas en un periodo determinado. Asimismo, ya habiendo identificado las fases de evaluación, fases de intervención con diagnósticos de salud y los resultados de las estadísticas, así iríamos reubicar laboralmente a los trabajadores. Entonces son aquellos cambios de oficio de colaboradores afectados por lesiones, aclarando que esta medida del programa debe ser la última opción para el trabajador. Primero siempre será más importante controlar los factores de riesgo. Entonces, antes de reubicar a la persona, tenemos que haber hecho todo un tema de prevención, haberle exigido a esta persona que se hubiera colocado los EPPs, que las largas jornadas de prolongación a riesgo auditivo, digamos, minimizarlas, controlarlas durante toda su jornada laboral. Y por último, el registro. El registro es todo lo anterior que debe quedar documentado en físico, como planillas de asistencia, informes de diagnóstico, exámenes médico-laborales, registro de inspecciones locativas, entre otras. Em, ya habiendo tenido estas fases, ¿sí? Pasamos a las actividades para el control del riesgo. ¿Qué hacemos por lo general en estas actividades? Em, Son planes de capacitación que incluyen charlas educativas, campañas de prevención y motivación para la prevención y minimización del riesgo. Están las inspecciones a puestos de trabajo y áreas comunes con el fin de identificar factores de riesgo que afectan al sistema auditivo. Y dentro de los planes de emergencia que establecimos debemos implementar el PON, que es el plan operativo normalizado en cuanto a primeros auxilios para la atención de casos de salud por afectaciones auditivas, contemplándolo eh, dentro del plan de emergencia, eh, en entidades que tienen altos índices de decibeles. Eh, ¿Cuáles son los valores límites permisibles de nivel sonoro aplicables al ruido continuo e intermitente? Entonces aquí los podemos observar. Durante una jornada de 8 horas, un trabajador debe o puede estar expuesto a máximo 85 decibeles. Ya para una jornada intensa de 4 horas, eh, solo puede hacerlo durante esa prolongación de tiempo a 90 decibeles. Ya 95 decibeles solo podrá estar expuesto 2 horas, a 100 decibeles 1 hora, 105 decibeles 30 minutos, 110 decibeles cuarto de hora, 115 decibeles un octavo de hora, eh, para la exposición
es, de los trabajadores. Y requisitos legales, pues podemos encontrar la resolución 2400 de 1979, entre el artículo 88 al 92. em, Habla de que todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos se deberá realizar estudios de carácter técnico para ampliar sistemas que puedan reducirlos o amortiguarlos. Si la intensidad del ruido pasa al nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental con instrumentos que determinen presión sonora y la frecuencia. Se limita el tiempo de exposición a los trabajadores. Dentro de estos artículos también nos dice que debemos suministrar, la empresa como tal debe suministrar los EPPs correspondientes, y todo trabajador que esté en constante exposición a fluidos por encima del nivel permisible deberá realizarse exámenes periódicos con audiometrías costeados siempre por la empresa. Contamos la resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, la resolución 1072 de 1990 establece los valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido, que son los que les mencioné anteriormente, dentro de sus artículos 1 y 2. Ya para normas técnicas, encontramos la ISO 9612 de 1997, que define los métodos y procedimientos para la evaluación de la exposición ocupacional al ruido en los sitios de trabajo. La norma Incontec ISO 389 y ANSI S3.6, donde nos dice las características de los audiómetros manuales. El estándar OSHA 29 CFR 1910.95, que es la alternación de los protectores auditivos, y la ANSI SI 4 de 1983, es donde nos habla de los equipos de medidores de nivel sonoro. Gracias.